Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a terminar el día de hoy las enfermedades genitourinarias. Y listo, ya el día lunes arrancaremos con las enfermedades entéricas. Entonces, pues bueno, vamos a abrir las diapositivas. Denme un minuto. ¿Qué tal? ¿Ya listos para el fin de semana o no? Se dedican a estudiar y estudiar y estudiar. Aparte, tienen clases, creo, también me habían dicho, ¿no? Están cansados. ¿Cómo pueden? Sí, no dejan descansar. ¿No dejamos descansar? ¿Cómo? No los escuché, perdón, ¿qué? Que sí, que no nos dejan descansar. ¿Cómo va a ser eso, Amairani? Amairani, tú estás enferma, ¿no? ¿Estás mejor, Amairani, o no? Sí, ya estoy mejor. Y ahora Amairani quiere descansar justo, entonces ya tendrán tiempo para descansar. Digo, siempre es un equilibrio. No es que los profesores o los médicos cuando ya estén en el internado, algunos sí, ¿no? Se dediquen a fastidiarlos para no descansar, porque por supuesto es necesario. Sí van a encontrar, no sé, residentes, adscritos, etcétera, que los fastidien más, ¿no? Pero cuando, créanlo, se disfruta a final de cuentas. Van a voltear en algún punto de su vida y decir, bueno, no estaba tan mal, ¿no? Ya se los dije, se van convirtiendo un poco como en vampiros. Eso, no sé, la capacidad para... Yo lo puedo ver con muchos de mis amigos. No conozco, o no recuerdo más bien, algún compañero que en este punto de su vida, después de ya mucho, tal vez ejercer, haya regresado como a dormir plenamente, ¿no? Ahora, el doctor, por ejemplo, con el que estoy en contacto aquí, la otra vez estábamos platicando y justamente yo suelo despertarme muy, muy temprano y empiezo a ver mis correos, ¿no? Que me los respondía tan temprano. Entonces, llegamos a platicar y le dije, bueno, ¿y a qué hora te despiertas? Y me dice, usualmente me despierto a las 5 de la mañana. Más o menos la hora en la que también yo me despierto, entre 5, 5 y media más tardar. Y todavía como a las 12, 1 de la noche, vaya, hay información que se comparte o sé que él también está despierto por lo mismo. Entonces, es como el promedio. Yo sí les puedo decir, hay veces que me acuesto un poco más tarde, pero promedio tal vez medianoche, 12 y media, les digo 1 de la mañana y despertar tan temprano. Eso es, no sé, ya nos volvimos locos en algún punto, ¿no? Pero bueno, a algunos de ustedes les pasará. Les digo, no conozco a alguno que me diga, yo sí regresé a dormir mis, no sé, 8 horas. No, creo que no pasa. Pero bueno, ya les dije, tendrán tiempo para descansar. Así es que mientras, pues aprovechenlo. Bueno, vamos a ver tricomonas. Voy a hacer algunas preguntillas. Les dije que iba a dar algunos puntos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se tenga en cuenta algunas cosas que ya hemos visto. Esto es con el objetivo también de que puedan, pues, ir repasando un poco, ¿no? Si yo tengo una paciente en la que sospecho una enfermedad por tricomonas, ¿quién me dice cómo es el flujo característico de una tricomoniasis? El flujo es amarillo. Es verdoso Jesús, amarillento. y Cintia. Ok, a ver, Jesús y Cintia, espérenme. Son los dos primeros que escuché. Ok, entonces, a ver, Jesús, dime. Bueno, por lo que leí, el flujo, como dijo mi compañera, es entre verde y amarillo. Ok, a ver, Cintia, ¿algo más, perdón? Sí, como dice mi compañero, es verdoso amarillento y tiene mal olor. Y también estaba leyendo que en el cuello uterino se puede observar como fresa, o sea, como si tuviera sarampión. Muy bien. Okay. Eso ya hasta me ganaste una de mis preguntas, pero bien. Ok.
Jesús y Cintia tienen, vamos a darles un punto 4 adicional, no el punto 5, punto 4. Es muy buena, ¿eh? Créanlo. Ya con lo que les dije después de las tareas, van a ir sumando y sumando y sumando. Muy bien. Viene otra pregunta también importante. Diría que preferentemente si Cintia y Jesús la conocen, bueno, ya participaron, preferentemente no la digan para que también otras personas puedan a lo mejor tener oportunidad de, de tener puntos. Creo que eso debe ser como una ventaja también para todos, ¿no? Entonces, por ahí, si la saben, chicos, dejen que otras personas contesten. Entonces, bueno, ya nos dijeron el flujo. Esto no nos va a dar, esta siguiente pregunta no da puntos, porque necesito que recuerden algo. ¿Cómo es el flujo de una infección provocada en asociación con Gardnerella vaginalis? Que ya lo vimos al principio de este temario. ¿Cómo es eso? Blanco-grisáceo. Ok, muy bien. Ok, ¿qué más, Katia? A ver. Era grisáceo homogéneo, es lo que me acordaba. Ok. Y algo más característico aparte del flujo. Que tiene olor a pescado. Muy bien, Jamie, ¿ok? Entonces, eso ya no se les olvida, ¿no? Ahora, si pudiéramos hacer una diferencia, que ya lo platicaremos más adelante, pero si pudiéramos hacer una diferencia en el olor, bueno, algunas tricomoniasis podrían llegar a asemejar un olor a pescado, pero eso es más típico de la asociación con Gardnerella. Incluso por ahí vimos los criterios de Amsel y algunas cosas, ¿no? Este olor con relación a las tricomonas es un poco, o sea, se describe como maloliente y hasta cierto punto putrefacto. O sea, es el olor un poco más, no sé si con mi descripción pudieran imaginárselo, pero es más echado a perder, ¿sí? Es como cuando ustedes dejan, no sé, un alimento fuera del refrigerador y ya tiene mucho tiempo y después se acercan y huelen. Bueno, si a alguien le ha pasado, seguramente creo o espero que todos a lo mejor en algún momento de su vida hayan tenido ese acercamiento a ese olor, pues bueno, así más o menos huele tricomoniasis, que por supuesto puede tener alguna característica por ahí a olor a pescado, ¿no? Y otra cosa también importante, como dijimos que las mujeres que presentaban una infección asociada con Gardnerella, se daban cuenta mucho en cómo salía a relucir ese olor. Recuérdenlo, es muchas por actividad sexual, ¿no? Dijimos que el semen alteraba muchísimo, en este caso el pH, y por eso se predisponía también a liberar ese olor a minas, ¿no? Ahora sí puntos que va a dar la siguiente, ¿no? Si nosotros hablamos de tricomoniasis, en el dado de los casos que vamos a querer realizar un diagnóstico, ¿cuál es la prueba que se tiene que utilizar para confirmar un diagnóstico con tricomonas? Examen microscópico de flujo vaginal o uretral. Muy bien, a ver, esperen. Escuché a 3 personas, ¿sí? Una fue Ramiro, otra fue Jesús y otra fue Katia, ¿sí? Entonces, los 3 me van a comentar, ¿bien? A ver, primero escuché, y bueno, vamos a darle el primero a Katia, ¿sí? Katia, a ver, dime. Es que yo había leído en el libro que era uno que daba el 80% que era el cultivo de T. vaginalis, que era, no más recuerdo, no. Ok, a ver, Katia, espérame, discúlpame, pero espérame, sabes, no te escuché como muy bien. No sé si sea la comunicación o tal vez tu micrófono, pero en realidad no te escuché bien. Así es que si te puedes acercar un poquito más al micro y me vuelves a repetir, porfa. Sí, doctor. ¿Ya me escucha? Ahí te escucho mejor, ¿sí? Que había, pues, visto el cultivo de los triconomas y era el método como el inmunología
inmunoanálisis. Enzima inmunoanálisis, O algo así. ok. Y el otro era, Ok. y el otro era como un cultivo T. Muy bien, vamos a escuchar ahora a Ramiro y después a Jesús, ¿sí? Sí, yo lo que leí fue que el examen microscópico del flujo vaginal o uretral es el método diagnóstico de elección, y la compañera mencionaba algo del cultivo, ¿no? Pues también era como que una opción, ¿no? Y la utilización de la tinción con anticuerpos monoclonales fluorescentes. Ok, bien. Y ahora Jesús, a ver qué encontraste. Sí, bueno, muy parecido a mi compañero Ramiro, que el método de diagnóstico de elección es el examen microscópico del flujo vaginal o uretral. Y bueno, ahí mencionaba, me acuerdo del Murray, que para mejorar el rendimiento o el estar más seguros con el diagnóstico, era lo del cultivo microscópico, que daba una sensibilidad del 93%, y también lo de la tinción con anticuerpos, que era una sensibilidad del 86%. Ok, bueno, vamos a especificar. Los tres vamos a otorgarles puntos porque los tres otorgaron como información. Ahora, solo para que no se queden con algo importante. La evaluación microscópica de la tricomona, que se hace usualmente en algo que se conoce como evaluación o montaje en húmedo, por solución salina en húmedo, no es una técnica para confirmación, porque de hecho tiene una muy baja sensibilidad. De hecho, rondará alrededor del 20 al 30% como máximo de sensibilidad. Entonces, no nos serviría mucho como para confirmar. La especificidad, bueno, puede ser un poco más alta, pero no es una buena técnica. Lo que dijo Katia, que es el cultivo, ella fue la primera que dijo el cultivo, antes de las pruebas moleculares que ahora existen, que es como si nosotros hiciéramos un NAT, una técnica de amplificación de ácidos nucleicos, que ya hablaremos un poco. Antes, esa técnica del cultivo era la técnica más confirmatoria y también de elección, ¿no? Entonces, Ramiro y Jesús nos dijeron también las técnicas de enzimoinmunoanálisis con fluorescencia, que son incluso un poco más altas en sensibilidad y especificidad para la detección de tricomona. Entonces, la prueba con un mayor estándar de confirmación, ¿sí? Son las pruebas de amplificación o pruebas de determinación de ácidos nucleicos, ¿sí? Al final de cuentas se puede hacer por PCR, por enzimoinmunoanálisis, ¿sí? Y muy por abajito, y eso sobre todo en México, en nuestro país, es el cultivo, ¿ven? Esa sería una de las técnicas con un mayor índice de especificidad, es decir, por eso la pregunta era para confirmar, ¿bien? Pero algo de lo que no nos vamos a valer, y lo explicaré también un poco más adelante, es en realidad con la microscopía, ¿bien? Eso tiene también un poco como de práctica y pericia para las personas que observan. Inclusive hay muchos ginecólogos, por ejemplo, que se dedican a observarlo. Hay algunos que pueden tener sí experiencia, pero no resulta tan fácil, ¿sí? O sea, no es tal vez tan complicado como el visualizar una espiroqueta, lo hablábamos en la clase pasada, pero también es difícil, ¿sí? Con eso quiero terminar. Entonces, bueno, a los tres les vamos a dar punto 3, ¿correcto? Déjenme anotarlo, porque lo estoy anotando, ¿eh? Luego de verdad se me olvida. De hecho, aquí tengo anotados los últimos que le había dado. Entonces, Ramiro, tienes punto 3, Katia. ¿Cuáles son tus apellidos, Katia, perdón? Díaz Domínguez. Díaz, muy bien. Y Jesús, muy bien. Ahora, a una sola persona le daré el siguiente, los siguientes punto 3, ¿sí? Igual, personas, chicos, que ya participaron, por favor, digo, no es que se abstengan, ¿no? No me gusta utilizar esa palabra, pero vamos a dar oportunidad para que se repartan más los puntos, ¿sí? Entonces, siguiente. Tratamiento de elección para tricomoniasis. Metronidazol. Ok, escuché primero a Jamie, ¿ok? Escuché primero a Jamie y quiero saber, créanme chicos, estoy viendo aquí incluso mi pantalla, así es que, a ver Jamie, ¿cuál es el tratamiento de elección? Metronidazol, aunque también leí que sí era muy
posible que se desarrollara cierta resistencia, por lo que se requieren todavía que aumenten más las dosis. Ok, Jamie. Ahora viene una pregunta para que te ganes como el puntaje completo, ¿sí? Está bien, ya me dijiste que es el metronidazol y es correcto. Metronidazol es el tratamiento de elección. Ahora, ¿cómo vas a administrar el metronidazol? Porque, vaya, aquí surge algo también importante. Ahí Es sí, decir, no ¿cómo te imaginas o qué encontraste que cómo se tiene que administrar el metronidazol? Ahí sí no lo sé, lo chequeé del Murray. Muy y bien, no, ok. nada más era Está bien, metronidazol. está bien. ¿Alguien que me diga? Se puede Chicos, curar de Todos las llevamos dos. el Carlos, a ver, mismo esperen. Entonces, Chicos, escuché a Carlos primero, ¿eh? Y eso sí quiero también ser muy, muy franco. Carlos, a ver. Bueno, la tricomonías con el metronidazol se puede curar con una sola dosis por vía oral en lo que son pastillas. Ok, es tratamiento entonces oral, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces vamos a otorgarle Jamie y Carlos. Se van a quedar con esos puntillos. Oh, estoy como muy dadivoso el día de hoy, ¿no? Ah, eres Cabrera, ¿verdad, Carlos? Sí, doctor Cabrera Escobar. Muy bien, ya Jamie, ya la tengo aquí anotada. Entonces, muy bien, vamos ya tenemos esos puntos. Punto 3, Doctor, punto ¿cuánto 3. nos dio? Ok. Punto 3. Sí. ¿Está bien? Ahora, los únicos que te tienen punto 4 fueron al principio Jesús y Cintia, ¿sí? Son las únicas. Digo, no es que, vaya, trato como de dar los grados de complejidad, ¿no? No es que sean tan complejas, ni mucho menos, pero bueno, es algo muy típico y característico y por eso tienen punto 4. Bien, vámonos ahora con Cándida albicans, porque también les dije que iba a preguntar a Cándida albicans. Entonces, con relación a Cándida albicans, necesito que alguien me diga 3 características en la exploración física con una paciente con candidiasis. O sea que presente, vulvovaginitis, puede haber prurito o ardor, y Ok. puede ser eritema y edema, pero a nivel del vestíbulo y los labios. Ok, Francisco. Entonces, bueno, la vulvovaginitis en realidad no es algo en la exploración física. Digo, tú ya estás haciendo ahí un diagnóstico, ¿no? Entonces, Bueno. el prurito, me dijiste prurito, edema, ¿qué otra cosa? Edema, eritema. Y bueno, también hay Eritema. otros. Pero Ok, prurito. ¿puedo Doctor, mencionar otros? Muy bien. Está bien, Francisco. Bien. Y, ok, Amairani, a ver, ¿qué nos tienes que decir? también entraría lo que es el enrojecimiento y la inflamación de la vulva, por ejemplo. Correcto. Es algo de lo que nos está contando precisamente solo con otros nombres, Francisco, ¿no? Entonces, sí, correcto. Doctor, Bien. igual, ¿ahí puedo A ver, hablar? Valeria, espérenme. Puedes Igual hablar, había Valeria. visto que hay una secreción vaginal que es espesa, es blanca y no tiene olor, y que lo asocian, o sea, que se parece al queso cottage. Ok, muy bien, Valeria, ¿ok? Esa era también otra de mis preguntas siguientes. Entonces, bueno, Francisco fue el primero, a él le daré el punto 3. Eres Vera, ¿verdad, Francisco? Sí. Muy bien, punto 3. Y entonces, Amairani y Valeria se van a quedar con un punto 2. No es como tan alto, sí, pero a final de cuentas es un punto 2. Entonces, Valeria, ¿qué eres? García, ¿verdad? Y Amairani. Muy bien. Ahora, esta pregunta le voy a dar punto 5 a quien me la conteste, y solo la primera persona que me lo conteste. Vuelvo a repetir, chicos, los que ya tienen puntos, por favor, dejen que otros contesten. Esto es como para que todos tengan. Este es punto 5 porque necesito que me den una mejor explicación, ¿sí? Una vulvovaginitis provocada por cándida, necesito que me digan por lo menos 3 factores de riesgo y si es posible o no es posible que una mujer adquiera Candida albicans sin tener actividad sexual. ¿Quién me dice? Creo que uno de los factores de riesgo, si no mal recuerdo, era usar ropa interior muy ajustada y por esta misma razón sí se podía contagiar. Ok, ¿sí se podía contagiar qué? Sin tener relaciones sexuales.
Ok. O sea, tu respuesta entonces, Lupita, es una persona Sí, sin creo tener que sí. relaciones sexuales, digo, inclusive hasta sin tener nunca en su vida actividad sexual, puede tener Candida albicans. Creo que sí, por Muy eso. bien, ok. Ok, ahora te falta, me dijiste nada más un factor de riesgo que fue muy bueno. Necesito que me des otro y te ganas el punto 5. Ya lo tienes casi todo, así es que, ¿qué más, Lupita? Ok, creo que también intervenía algo así como la elevación de los factores, ¿cómo se llama? Del estrógeno. Y Ok, mm, creo que también el uso de antibióticos. ok, bien, listo, listo, Creo que es Lupita. lo único que recuerdo. Bien, Lupita, tienes punto 5, muy bien. Entonces, eso es correcto. Muy bien. Y vámonos con la última. En esta vamos a 2 personas y igual, mismas indicaciones de quienes ya tienen y quienes no tienen, ¿no? ¿Qué será? Bueno, la fácil. Tratamiento de elección para Cándida. Fluconazol. Candidiasis Fluconazol, latina. Fluconazol. Susana Arjona y... ¿Quién más? No escuché a nadie fluconazol más. fui yo, Ramiro. Ramiro, tú ya participaste, Ramiro. Tienes por ahí. Perdón. ¿Quién más? Escuché a Susana, Yo lo sí. dije. Isaac, cierto. Tienes toda la razón, Isaac. Muy bien, a ver, entonces explíquenme un poco. Isaac y Susana, ¿qué tratamiento es? Otra vez, díganmelo. Y cómo, también, de preferencia, cómo se administra. Susana, Pues igual, ¿no? Como en ¿cómo qué? tabletas. Ajá, a ver, ¿qué? Son 150 miligramos, me parece que había leído. Ok, y a ver, ¿qué más, Isaac? Pues tengo entendido que también existe como que una dosis vaginal. Ok, es Algo correcto, así. sí. Bien, aquí vamos a tener opciones terapéuticas, tanto a nivel tópico como a nivel oral. Entonces, los dos me lo dijeron, ¿bien? Bueno, soy benévolo el día de hoy. Se ganaron puntos y esos puntos créanlo que se van a ver reflejados al final de cuentas. Entonces, nada más para repetir, Jesús, Chablé, Cintia, ¿sí? Ramiro, Katia, Jesús. ¿Quiénes fueron en la sesión, en las preguntas con Ramiro? Tengo a Katia y... Jesús Alonso. Sí, Jesús King, perdóname. Jesús, cierto. Listo. Ahora sí ya te anoté perfecto. Jamie. ¿Quién más tenemos? Espérenme. Jamie. Con Carlos, ¿sí? Ese fue el otro. Y eso que medio lo anoté. Perdóname, pero lo escribí muy rápido. Después Francisco, Valeria y Amairani. Después Lupita, Guadalupe Rejón, Susana y el último fue Isaac. Entonces, creo que los dije a todos. ¿Bien? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Esta clase es un poco más corta. Ya han dicho la gran mayoría de las cosas que debemos saber. Así es que, digo, chicos, no tiene que ser no tienen que memorizarlo al 100%, pero sí tienen que poner mucha atención en las partes fundamentales de una enfermedad. Y lo que acabamos de preguntar es de verdad lo más importante. Entonces, bueno, vamos a explicar qué pasa con la tricomona. Hoy también trataremos de que terminemos relativamente más temprano de lo habitual, porque son temas cortos, son temas que se pueden explicar muy bien. Y con esto, bueno, ya concluiremos esta unidad. Entonces, tricomona. La tricomoniasis está producida por un parásito. En este caso, ya dejamos atrás un poco las bacterias, ya dejamos atrás los virus, ¿sí? Y ahora vamos a ver una infección provocada por un parásito, es un protozoario. Y un protozoario que se mueve mucho. Esto es lo que complica, de hecho, por lo que mencionaba en la técnica de elección para el diagnóstico,
no es tan fácil el evidenciarlo en la microscopía. Digo, sí se hace, por supuesto, está dentro de las características, pero esa movilidad, que creo que tengo un video más adelante, puede ser difícil y no necesariamente con el líquido o la secreción que se extrae en un paciente pueda ser tan fácil y evidente. Es decir, tiene su chiste también. Entonces, la gente se conoce como tricomona vaginalis. Podemos decirlo que es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes en todo el mundo. Sobre todo nosotros en América Latina, incluyendo, por supuesto, México, tiene una altísima prevalencia. Y al final de esta tricomonía les voy a contar una anécdota que a mí me sucedió con unos estudiantes de medicina cuando daba clases en Puebla. Pero bueno, es un problema de salud pública, por supuesto, porque, se transmite muy fácil, sumamente fácil, y entonces puede crear problemas que la transmisibilidad alta en personas, sobre todo, que tienen los factores de riesgo que hemos hablado, promiscuidad, falta de acceso a los servicios de salud, etc. Y algo muy importante es que es una también de las enfermedades, al ser muy común, que se encuentra junto con otras. ¿Cuáles otras? Gonorrea, virus de papiloma humano, herpes, ¿bien? Inclusive pacientes con VIH. Por eso siempre, de verdad, si ustedes, creen lo que los exámenes, y por eso se los he dicho, no me van a representar a mí como profesor, en el que algún punto yo diga, miren, sí conocen o no conocen. Digo, es parte, por supuesto, del estudiante de medicina. Pero a mí me va a dar más satisfacción si en algún punto tal vez podamos hasta charlar o me los encuentre y ustedes sepan que hicieron bien al diagnosticar personas que tienen una sospecha de enfermedad de transmisión sexual y pudieron ampliar el abanico de diagnósticos en ese tipo de pacientes. Es decir, tomaron una buena decisión de hacer investigación si ese paciente o esa paciente tiene más infecciones asociadas, porque es muy común, chicos. O sea, el hecho de decir solitario tiene tricomonas, bueno, sí puede suceder, sí, pero también es muy probable que sucedan otras asociaciones con estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Bien? Efectos adversos en el embarazo, de hecho, se transmite, y lo podemos decir así, de forma vertical, pero sobre todo en las personas que tienen un embarazo y que desarrollan este tipo de infecciones, puede provocar infertilidad, puede provocar infecciones posoperatorias cuando se practican cesáreas, y también está asociado, si bien no es un parásito que predisponga al desarrollo de cáncer, lo potencializa, es decir, vuelve más vulnerable el cérvix para que otro tipo de infecciones, en este caso un virus, lleguen y entonces se asocien y pueda entonces ahora repercutir a la larga en una neoplasia cervical. Pero si tenemos que ser concretos, no produce una neoplasia. ¿Bien? Y se puede transmitir de forma vertical, sobre todo al hablar a los recién nacidos. Los recién nacidos, de hecho, muchos pequeñitos y pequeñitas, sobre todo género femenino, neonatos, cursan con vaginitis, ¿bien? Vaginitis, o sea, neonatal. Eso, imagínense tener a una recién nacida, porque es más probable, los hombres pueden tener algunas secreciones asociadas por ahí, pero es mucho más evidente cuando tenemos una secreción vaginal que se tengan las mismas características de lo que ya hablaron sus compañeros en la asociación del flujo. Y ¿cómo podría ser eso? Bueno, por el canal de parto o una transmisión, y entonces también existen esos síntomas tempranos en estos pequeñitos, ¿bien? Transmisión sexual y transmisión vertical como las formas más eficientes. De hecho, la actividad sexual sigue siendo el punto más alto para la transmisión de las pacientes, ¿bien? ¿Y por qué? Porque se transmite en esas secreciones vaginales y las secreciones uretrales que se tengan a nivel de la actividad sexual. Es por eso. Ahora, que algo también es importante, hablando del tropismo que tiene Tricomona vaginalis, también
puede existir una prevalencia alta a nivel rectal, ¿sí? Esto, por supuesto, recuérdenlo, cuando nosotros hablamos de pacientes que tienen una transmisibilidad a nivel anal por actividad sexual, son personas que tienen prácticas de actividad sexual anal y que en la gran mayoría de estos casos se va a relacionar con homosexuales masculinos, ¿bien? No significa que no se pueda aparecer en las mujeres, por supuesto, y hay una gran cantidad de ellas, ¿no? Pero recuerden lo que como epidemiológicamente en la asociación se caracteriza más en este grupo como homosexuales masculinos, ¿bien? Entonces, en la etiología de lo que tenemos que entender de la tricomoniasis, las tricomoniasis, muchas de ellas cursan como asintomáticas, que eso es, vaya, lo peor que nos puede estar pasando en la práctica clínica. Tiene el tamaño muy similar a un glóbulo blanco, o sea, a un leucocito, ¿sí? Y tiene 4 flagelos. Aquí están, de hecho, identificados los 4 flagelos. Tal vez en las microscopías no se pueden apreciar. Por supuesto, esto es un esquema, sí. Y tienen un axostilo, que el axostilo es lo que les da el impulso. Usualmente, para las personas que desarrollan una sintomatología, el proceso o el periodo de incubación ronda entre los 4 a los 28 días y es muy fácil, sí, aislarlo en secreciones mucosas, pero la sensibilidad es baja porque se requiere también un inóculo mayor. Es por eso que la sensibilidad es más baja y por eso trataba de corregir a sus compañeros que decían que una de las técnicas debería ser la microscopía. Sí se usa, sí, pero no es la mejor porque podemos estar perdiendo muchos pacientes que resulten negativos cuando en realidad sí tienen a este tipo de parásito. ¿Bien? Entonces, ¿en dónde se pueden aislar y en dónde puede estar también viviendo este parásito? A nivel del cérvix, a nivel de la uretra masculina, femenina, a nivel de todo el conducto vaginal, a nivel de las glándulas que se tienen también asociadas a nivel genital, genitales externos, puede inclusive también aislarse a nivel prostático y puede también aislarse a nivel del seno, ¿correcto? Entonces, estos parásitos podríamos encontrarlos de una forma relativamente fácil cuando se hace un buen aislamiento con un buen inóculo. ¿Bien? ¿Qué pasa en la fisiopatología? Cuando un paciente adquiere tricomona vaginalis y que dijimos tiene todo este tamaño y que tiene también una buena movilidad, porque no se imaginen que va a recorrer, vaya, de una forma tan rápida un trayecto largo, porque son, vaya, muy, muy, muy pequeñitos, pero a final de cuentas tienen una muy buena movilidad. Cuando se adquiere, que pasan por un contacto directo, empieza entonces una destrucción de la célula epitelial por el simple contacto. O sea, es altamente irritativo, ¿sí? En la sola presencia del parásito causa un proceso inflamatorio. Pero adicional a esto, comienzan entonces a liberar unas sustancias citotóxicas. Y entonces comienzan a degradar pues, todas las proteínas y células que contiene el huésped. Entonces, este tipo de sustancias citotóxicas se unen a las proteínas plasmáticas, ¿bien? Y al unirse esta sustancia citotóxica que se genera en la liberación con esta proteína, se evita el reconocimiento por parte del sistema inmunológico. O sea, lo evaden por completo. No por completo en realidad, ¿no? Pero sí el reconocimiento ya no es tan fácil. Quienes intervienen aquí, por ejemplo, células leucocitarias que tratarían de crear una lisis celular o incluso los macrófagos, que son más grandes como los monocitos, no tienen todos los polimorfonucleares en realidad no tienen entonces una buena mecanismo de acción. Bien. Existen modificaciones locales, algo de lo que sucede siempre en las infecciones de transmisión sexual es la alteración del pH y sobre todo entonces comenzará una secreción abundante mucosa. Y en este caso tiene una característica porque, como bien en una de las preguntas que les hice a ustedes, el flujo tiende a ser más amarillento y verdoso.
Y eso implica, sobre todo porque empieza la liberación de estas sustancias quimiotácticas y entonces empieza un proceso de licuefacción de los leucocitos, ¿sí? Y entonces comenzará la producción de pus, pero con una característica de coloración en un principio amarillenta a verdosa. O sea, eso es lo que en realidad sucede. Este es un flujo característico. Flujo entre amarillo, porque también puede ser un poco más blanco, ¿no? Pero esos flujos blanquecinos los vamos a asociar mucho más, ya sea con infecciones asociadas con Gardnerella, ¿sí? Y con Candida albicans. Flujo amarillento verdoso, y esto es para el que ustedes siempre identifiquen las preguntas en el examen, flujo amarillento verdoso totalmente relacionado con tricomonas vaginales, ¿bien? Y entonces, por supuesto, si nosotros hacemos adicionalmente una evidencia microscópica, ahí no nada más podríamos encontrar a la tricomona, sino todas las células inflamatorias que se están asociando en este proceso de licuefacción. A final de cuentas, también un paciente puede tener la producción de anticuerpos específicos, ¿sí? Que en algunos casos puede inclusive resolver la infección. Sobre todo, es más fácil que la resuelvan los hombres que las mujeres, ¿bien? Y hablaremos en la fisiopatología de esta infección como persistente a aquella enfermedad que se mantiene por más de 10 días, ¿sí? Entonces, esto debe ser muy importante. Una infección persistente es aquella en la tricomoniasis que dura más de 10 días, ¿correcto? Entonces, vámonos ahora sí con factores de riesgo antes de que me pase como las manifestaciones clínicas. Son todas aquellas que en realidad hemos hablado, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, antecedentes inclusive de compartir drogas, surge mucho en la tricomoniasis porque no porque se pasen a través de eso, sino que se está o se ha identificado que personas que tienden a compartir drogas intravenosas o inclusive comprar drogas intravenosas tienden a tener la actividad más frecuente de promiscuidad sin protección. O sea, es un grupo también vulnerable que se asocia con esta actividad, ¿ya? Y todas las que ya hemos visto, estar en edad reproductiva, que ya lo dijimos también, es un factor de riesgo. Manifestaciones, el flujo es tal vez lo más predominante en este tipo de enfermedad. Y ya hablé un poco de ello. Entonces es una secreción, justo como lo que ustedes están viendo, amarillenta, verdosa. Si bien tiene una tonalidad blanquecina, dijimos eso se lo vamos a dejar más a otro tipo de infección, ¿sí? Entonces siempre secreción amarilla, verde, y otra de las características es que es espumosa. Algo, recuerden que también pasaba con Gardnerella o las asociaciones con Gardnerella, que también podría generar espuma, y eso es por la producción o por la degradación rápida de los leucocitos. Entonces, esto también sucede aquí. Es purulento, espumoso, ¿ven? Entonces, el olor, por eso, Maya no recordaba que tenía esa palabra aquí en la presentación, pero es un olor vaginal anormal, putrefacto, más a esa tendencia de putrefacto, y lo denominan mohoso en los libros, ¿sí? Se describe así como mohoso. Genera, por supuesto, prurito y dolor, ¿bien? Entonces, vamos a tener una mujer que se queja de tener flujo, adicionalmente tiene comezón vaginal, también tiene ardor, porque esto también sucede, pero también por no nada más las lesiones de rascado, sino por la simple presencia del parásito, se genera dolor vulvovaginal, ¿bien? Entonces, imagínense a ese tipo de pacientes. Pacientes que dicen, doctor, tengo mucho flujo, este flujo no es normal, tiene un olor como muy diferente, muy feo, ¿sí? Me da comezón a nivel genital, pero en algunas ocasiones siento como unas punzadas. Puede también quejarse la paciente y también el paciente, porque suceden los dos puntos, pero más asociado con las mujeres, puede tener el dolor, ¿no? Y el eritema, ahora, estas mujeres, por supuesto, si tienen prurito y tienen dolor, se asocian también con la dispareunia, recuérdenlo, ¿no? O sea, una paciente que al momento de la actividad sexual va a tener dolor.
Puede existir también disuria, tal vez no está aquí escrito, pero es lógico que con esta asociación de la infección pueden presentar ardor al orinar. Y en la exploración física podemos observar un eritema vaginal difuso, un enrojecimiento. Y por supuesto, ya verán algo que es exactamente lo que comentaba. Es una manifestación a nivel del cérvix cuando se tienen lo más limpio, entre comillas, el canal endocervical con una predisposición en fresa o fresado del cérvix. Esto que ustedes están observando, ¿sí? Es típico de una infección provocada por tricomona vaginal. Entonces, la secreción vaginal, ya hablando como en términos redondos, sucede en un 60%, entre un 50 y un 60% de las pacientes, ¿sí? Esta asociación. Cuando nosotros encontramos esta evidencia del cérvix, pues estará presente tal vez en un, ¿qué será? 40% más o menos de los pacientes, de las pacientes, ¿sí? Y el nombre correcto para esto es precisamente colpitis macularis, ¿sí? Hasta un 40-45% de los casos presentan esto. Y esto, por supuesto, también genera dolor a nivel del endocérvix, ¿bien? Cuando nosotros tenemos, se dice mucho en los libros, y esto lo anoté recientemente, si tenemos a una paciente que se queja de toda la sintomatología que acabo de mencionar, sobre todo el prurito y el dolor vaginal, más flujo vaginal amarillento verdoso, más la exploración física de una colpitis macularis, eso nos da una especificidad muy alta. Recuerden lo que no necesitamos irnos a un laboratorio para nada más tener pruebas diagnósticas, sino que también dijimos en algún punto los síntomas, nuestra propia investigación se vuelve con un valor de sensibilidad y especificidad. Entonces, esas tres asociaciones de la clínica de prurito y dolor, más el flujo amarillento verdoso, más en la exploración del cérvix, la colpitis macularis, que es la predisposición en fresa, nos da un valor predictivo positivo del 97%. Es decir, con la simple clínica, nosotros podríamos estar muy seguros de que se trata de una tricomoniasis. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? ¿O no quedó claro que cómo nosotros también podemos ayudarnos muchísimo, y por eso la importancia de que lean cómo se presentan este tipo de pacientes? Entonces, también presentan sangrado poscoital y dolor abdominal inferior, tal vez en el menor de los casos, y el pH, ¿sí? El pH también se eleva. Algo muy típico en todas las enfermedades que causan flujo es la elevación del pH, ¿bien? Y no se les olvide esta imagen, por favor, ¿sí? Creo que el año pasado les puse una imagen en el examen de esto. Tienen que saber que es la colpitis macularis. Aquí está, ¿bien? No se les va a olvidar. Cérvix en fresa, así es coloquialmente conocido. ¿Muy bien? ¿Qué causa en los hombres? Porque digo, tal vez vimos mucho en las manifestaciones clínicas en las mujeres, pero tal vez en los hombres lo que puede causar más, muchos de ellos, dije, pasan asintomáticos, esa es una realidad, y los síntomas son más leves en los hombres. Usualmente, uretritis, ¿bien? Es tal vez lo más asociado. Aquí viene una pregunta importante. Si yo hablo de uretritis, ¿quién me dice cuáles son mis principales sospechas de los agentes etiológicos? Si un paciente me dice, doctor, tengo secreción uretral purulenta, y por supuesto que puede cursar con disuria o inclusive dolor, no nada más orinar, sino también dolor a nivel del pene, ¿quiénes son mis agentes principales en los que debo pensar? Sí, ya lo vimos, ¿eh? El E. coli. Muy bien, gonorrea, ¿y quién? Clamidia. E. coli. Muy bien, no, E. coli no, ¿eh? E. coli es otro punto aparte para la uretritis, ¿bien? Entonces, si yo tengo un paciente con
uretritis masculino, ¿ven? Los dos agentes que tengo que pensar más probables es Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea. No hay más. Son las dos más frecuentes y por eso les dije, tendríamos que pensar en darle un tratamiento a esas dos. ¿Cuál es el tratamiento para esas dos que dijimos hay que darle? A un paciente, ya sea con Ceftriaxona y acitromicina. se llama ceftriaxona y acitromicina. ¿Ven? Ceftriaxona y acitromicina, una cefalosporina combinada con un macrólido. Que dijimos, el macrólido es para la clamidia y la ceftriaxona está asociada más para la Neisseria gonorrea. ¿Ven? Pero vamos a darle los dos, o sea, ustedes no van a tener ningún problema si ustedes a un paciente con uretritis masculino le dan los dos tratamientos, ¿ven? Ahora, algo en la epidemiología ya para tricomonas es que, fíjense, en los adolescentes es más común la tricomoniasis que la gonorrea y la clamidia, ¿ven? Siempre piensen antes y por eso la epidemiología nos da mucha orientación a cómo estar respondiendo con los pacientes para esto, ¿bien? Se diagnostican alrededor de 220 millones de casos anuales. Existe una alta tasa de infecciones asintomáticas, vean, hasta el 85%. En realidad, les soy sincero, no me acordaba de este número, ni mucho menos. O sea, es muy alto en realidad las tasas asintomáticas y vuelvo a repetirlo, mucho más altas en los varones. Bien. Edad mayores de 25 años, sin embargo, vuelve a ser el rango entre 21 a 24, 25, por eso siempre la edad reproductiva con mayor tasas de prevalencia e incidencia de las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ponerla de los 20 a los 27 años tal vez, pero los libros son muy específicos, de 21 a 24 o 20 a 24, en la gran mayoría de los casos. Hombres mayores de 30 años, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, y esto lo recuerdo muy bien que lo leí, los varones más de 30 años, sí, son los que se podría llegar a pensar que tienen un valor, o tienen, ¿cómo explicárselos? Tienen un poder adquisitivo, ¿sí? Mucho más que cualquier adulto joven de entre 18 a menos de 30 años. Es decir, una persona más de 30 años ya tiene mayor cantidad de ingresos económicos. Y esto es lo que motiva mucho a buscar sexo por dinero. ¿Bien? Entonces, por eso la parte de tricomonas se asocia un poco más a esa prevalencia en la edad, mayores de 30 años. Raza, afroamericanos, nativos e hispanos, o sea, siempre rondan en estas tres categorías, sobre todo los afroamericanos son los que más sufren de enfermedades de transmisión sexual y también los latinos, vaya. Sucede mucho esto. Bueno, vamos a hablar un poco. ¿Qué pasa con el diagnóstico y el tratamiento? Microscopía de montaje húmedo. Con relación a la microscopía de montaje húmedo, es algo de lo que comentaban sus compañeros al principio. Sí existe un diagnóstico y puede ser útil porque en la gran mayoría de los consultorios, se los digo de una forma sincera, sobre todo para los gineco-obstetras, utilizan esto y no es que esté mal, pero la sensibilidad en realidad es baja, ¿sí? En la microscopía de montaje húmedo, lo que se trata de encontrar es la evidencia, básicamente, del parásito, ¿sí? No hay más, o sea, hay que llevar la secreción a un montaje en una laminilla, se le agrega la solución salina, después de la solución salina se empieza a dar una fijación relativa, no tan grande para que se permita la movilidad, y básicamente vamos a hacer la evidencia del protozoario. ¿Bien? La ausencia del parásito no me va a descartar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es muy baja. Les digo, alrededor del 20 al 30% de sensibilidad. Es decir, me va a dar un montón de falsos negativos. ¿Correcto? Entonces, siempre tenganlo en cuenta, chicos, ¿no? Tiene las características clínicas, ¿no? Y me voy a un montaje húmedo en microscópica y no veo al parásito, yo no le puedo decir, usted no tiene tricomonas, vamos a darle tratamiento para otra cosa. No, ahí yo podría estar más errado que otra cosa. ¿Bien? Así es que voy a pasarme rápido a esto, que es el montaje húmedo, y por favor, ahorita regresaré a la anterior. Entonces, bueno,
Ustedes me van a decir, pues, ¿dónde está, no? Bueno, acá hay uno. Y de hecho, acá hay otro. Acá hay otro, aquí. Aquí viene uno muy móvil. O sea, vean la movilidad que tiene. Ahora, yo pensaría, y yo cuando era estudiante, y así lo pensaba, dije, todo el tejido va a estar lleno de esto. Pues vean cuántos se pueden identificar en un espacio que consideramos, bueno, alto, ¿no? Entonces, no es tan fácil llegar a hacer esta evidencia. Por supuesto, si se hace, qué bien, ¿no? Pensé que tenía otro, pero no. Vuelvo a ponerlo rápidamente. Aquí viene uno, ¿sí? Aunque se esconde más, pero ahí venía. Aquí hay otro. ¿Sí? Y bueno, el que se señala es el más evidente. Bien, aquí viene. Esto que se mueve acá era una célula leucocítica, ¿sí? Por ahí se movía. Ya la perdí porque era en la otra toma. Pero era un leucocito, entonces, por eso vuelvo a repetir, no es tan fácil de hacer la evidencia microscópica. Más con personas que a lo mejor yo me considero, no hago ni tinciones, ni mucho menos de ese tipo de cosas, ¿eh? Tal vez los hematólogos y los patólogos hacen mucho de esto y pueden tener una mejor expertise, ¿no? Pero bien, entonces el microscopio de montaje húmedo no es la prueba confirmatoria de elección. Es únicamente una prueba diagnóstica, pero no es la de elección. Las pruebas de elección para la confirmación son las pruebas que detectan ADN o ARN, ¿sí? Que pasó a sustituir, y lo decíamos porque no está escrito, el cultivo. El cultivo también es un método muy bueno para el diagnóstico. Por eso también fue correcta la respuesta que me dieron hace rato. El cultivo era el criterio estándar. Era, ¿bien? Es muy sensible y es muy específico. Sin embargo, toma también su tiempo, ¿correcto? Entonces, no es tan alta ni la sensibilidad ni la especificidad como las pruebas de amplificación molecular. Entonces, lo actual, porque también se tiene en México, es utilizar cualquiera de estas, el AFIRM, el APTIMAT o el OSOM-TRT, que únicamente les estoy dando los nombres. Se pueden llevar a cabo con el enzimo inmunoanálisis como prueba de amplificación de PCR, ¿sí? Entonces, estos son los nombres más comerciales. De hecho, algunos de ellos se pueden hasta hacer de forma local, sin necesidad. Local me refiero a los consultorios, como si fueran pruebas de antígeno, ¿bien? Pero amplifican el ADN y nos resulta una positividad. Entonces, estos, tal vez la respuesta correcta es pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que son las famosísimas NAT, ¿sí? Son las pruebas de elección para confirmar un caso, ¿ven? El cultivo también no los confirma y también es muy bueno, y tal vez les puedo decir que en México es lo que más se utiliza, ¿sí? Pero recuérdenlo, si ya tenemos algo mejor disponible a nivel mundial, y no nada más a nivel mundial, también en México ya existe, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Cuánto tiempo nos tardaremos haciendo una de estas técnicas a comparación del cultivo? Vaya, y ahí tendríamos mucho menos porcentaje de errar, ¿no? Y el tratamiento es metronidazol. Ahora, aquí viene algo muy importante, porque el metronidazol, en el momento en el que se va teniendo ya la confirmación o la asociación clínica, porque también podemos empezar a dar el tratamiento con los pacientes que se tienen esto, la tricomoniasis tiende a desplazarse. Entonces, si yo administro metronidazol vía tópica, recuerden que este parásito se puede ir también a los labios mayores, se puede ir a nivel de la vulva, a nivel del clítoris, se puede ir incluso a la región anal, ¿sí? Entonces, el metronidazol tópico no se tiene que utilizar, porque yo estaría, pues si bien dando el tratamiento de elección, porque ese es el nombre, el metronidazol, podrían escaparse algunos de ellos,
Digo, no van a oír, no se imaginen que entra el óvulo con metronidazol o la tableta con metronidazol y empiezan a correr los parásitos. No pasa eso, ¿no? Pero mucho desplazamiento hacia genitales externos y otras regiones sucede con ello. Entonces, no se debe dar metronidazol tópico en un paciente con tricomoniasis. En un paciente que tiene parásitos protozoarios, se tiene que dar tratamiento oral. Y el tratamiento de elección son metronidazol, tinidazol, puede en algunos casos utilizarse el tinidazol, que es menos, pero el tratamiento de elección es metronidazol 2 gramos. Es decir, 4 tabletitas, porque vienen en tabletas de 500 miligramos, 4 tabletas juntas, y listo. Ya no hay más, ya no tiene que llevarse a 10 días, ni mucho menos. Únicamente 2 gramos vía oral, y eso es todo. O sea, es tan fácil de tratar y tan difícil de convencer a los pacientes que vayan a la consulta, pero esto es lo que se tiene que administrar. ¿Quedó claro, chicos? Otra opción es justamente la de abajo. Yo crecí con esa terapéutica, con la de metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Eso es lo que a mí me enseñaron, pero por supuesto ya hay nuevas directrices y por supuesto ya hay nueva evidencia de que si se administra esa cantidad de gramos, que no es hepatotóxica y que también permite una buena resolución, entonces ya es el tratamiento de elección. Metronidazol 2 gramos, dosis única, ¿correcto? ¿Todo bien, chicos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Muy bien, entonces esto ya quedó claro y antes de pasar a Cándida, porque ya vamos a acabar, les cuento justo la anécdota. ¿Qué sucedió? Hace mucho tiempo, cuando yo empezaba a dar clases en la UAP, porque ahí empecé a dar clases, empecé a dar clases de empecé a dar clases de fisiología, ¿sí? Entonces, digo, yo tenía a mis alumnos y alumnas y lo que fuera. Y nosotros teníamos, a comparación de lo que sucede en la UNACAR, estábamos separados por departamentos y cada departamento pues tenía su cubículo así como muy, muy bonito y pues su laboratorio. O sea, en realidad tiene muy buenas instalaciones la UAP, ¿no? Ahora, la última vez que pasé ya también totalmente modificadas, pero qué bueno que tenga ese tipo de espacios. El chiste es que yo ya estaba sentado ahí en el cubículo esperando mi clase y una de las chicas, sí, que entraba a mi clase, me dijo, oye, doctor, fíjese que quisiera consultar con usted. Y le digo, pues mira, no sé si aquí te pueda yo consultar, ¿no? Porque, pues, no sé qué sea y no sé si te pueda explorar o no. Ni siquiera te llevaba, recuerdo ahí, nada, ¿no? Ni siquiera un estetoscopio tenía. Bueno, sí había estetoscopios por lo menos en el departamento, pero no algo adicional como para otorgar una consulta. El chiste es que empezó a platicar conmigo y no, mire, no sea malo, la verdad me da pena. Y entonces vamos a tratar de que lleguemos a algo, ¿no? En el aspecto clínico. Y bueno, el chiste es que dije, vamos a ayudar a esta chica. Resulta entonces que empieza a platicarme y me dice, doctor, fíjese que yo tengo estas características. Yo tengo un flujo vaginal que me comenzó más o menos hace unos 3 días. El flujo huele mal, mancha mi pantaleta, ¿sí? Y aparte tiene un olor como diferente. Yo le pregunto, ¿tiene como olor a pescado? Y me dice, un poco sí, pero no sé, es diferente, no me había sucedido. Y aparte me genera mucha comezón vaginal. Y el chiste es que mucha comezón, más bien dicho, no vaginal en el introito, sino a nivel de los labios, ella me comentó. Entonces comencé a tratar de preguntarle algunas cosas de los factores de riesgo, porque yo le dije, mira, esto sinceramente tendría que ser mejor revisado, pues con un ginecólogo que te pueda explorar, porque, y le dije, mira, puede ser una infección bacteriana o puede ser en realidad tricomonas. El chiste es que me dice, doctor, pues fíjese, yo no tengo dinero y creo que no era de ahí, no era de Puebla la chica.
Entonces, no tengo dinero y no sé, vaya, no puedo acudir como a ningún ginecólogo particular, ni mucho menos. Entonces, se me hace más difícil. Por eso es que vine casi con usted. Entonces dije, pues bueno, mira, vamos entonces a darte un tratamiento porque yo no puedo explorarte aquí, no tengo las herramientas, ni mucho menos, pero si me estás diciendo eso, entonces, como pueden ser las dos cosas, y yo en realidad no tengo facilidad de confirmar cuál es cuál, le digo, me suena más a que es una enfermedad por tricomonas, ¿sí? Le digo, sin embargo, si estás percibiendo, porque ella sí me dijo, sí huele un poco como a pescado, pues dije, bueno, también puede ser entonces una infección bacteriana. Y si no llevamos ningún método, entonces le dije, bueno, te voy a hacer una receta y necesito que compres metronidazol y con el metronidazol te vas a tomar 4 pastillas, es muy barata, ve, cómpralo aquí en similares, bla, 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 y te vas a tomar 4 tabletitas, ¿sí? Digo, sin embargo, si el tratamiento, o sea, si nos acercamos como a una infección por bacteria, el tratamiento también tendría que ser preferentemente vía tópica, ¿bien? Le digo, entonces, vas a comprar también metronidazol en tabletas vaginales, ¿sí? Y me dice, doctor, le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que yo soy virgen. Y le digo, ¿cómo? Luego, si en los factores de riesgo, la chica me había dicho que recientemente había tenido actividad sexual. Le dije, ¿cómo que eres virgen? Y me dice, sí, dice, yo nunca he tenido actividad sexual vía vaginal. Entonces, yo con mi novio, o sea, recientemente tuvimos actividad sexual, pero fue vía anal. ¿Ok? Ahora, ¿es posible que a través de que se haya tenido contacto vía anal se haya y se refleje en una enfermedad vaginal? Por supuesto, ¿sí? Porque recuérdenlo, entonces ahí yo dije, bueno, entonces suena más a tricomona, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de las secreciones y al momento de toda la cantidad de semen que puede llegar hasta vagina, por el simple hecho de la secreción, puede llevar la contaminación precisamente de tricomonas. Entonces, bacteriano suena menos, ¿no? Entonces le dije, bueno, entonces vas entonces nada más a administrar las 4 tabletitas de metronidazol. Pero sin embargo, sí me gustaría que en la siguiente semana, pues por lo menos vinieras aquí, digo, no te voy a revisar porque no tengo forma de revisarte, y me digas si mejoraste o no mejoraste. Me dice, sí, doctor, no se preocupe. Bueno, total, resulta que llega la siguiente semana, ¿sí? Y llega la chica, ¿no? Y me dice, doctor, ¿puedo pasarle? Sí, pues, entonces ya, me dice, doctor, fíjese que mejoré bastante. La verdad, ese fin de semana yo me administré el metronidazol, incluso le había dicho que también le tenía que dar a su pareja metronidazol. Y fíjese que mejoré bastante, ¿no? Ya no hay flujo, ni comezón, ni dolor, ni bla, bla, bla. Le dije, perfecto. Entonces creo que sí era tricomonas, ¿no? El chiste es que me dice, sí, doctor, muchas gracias, que bla, bla, bla. Bueno, y al final, fíjense, al final de la consulta, me dice, oiga, doctor, hay una amiga que está acá afuera, ¿sí? Que también quiere pasar con usted. La verdad no sé, pero me dijo que si podía pasar con usted. Y le dije, mira, pues que sea tal vez como la última, porque, digo, esto se da mucho a que si estoy en una escuela, van a pensar que yo estoy casi queriendo sacar provecho y dando consultas aquí, ¿no? Entonces, está bien que pase, pero vaya, traten de no hacerlo. Si es así, mejor vamos al consultorio externo, o sea, fuera de la universidad y listo, ¿no? El chiste es que pasó, y pasó sola, por supuesto, la otra chica. Eran en ese entonces, o no sé qué haya pasado después, pero eran mejores amigas. El chiste es que pasa y me dice, doctor, quisiera consultar con usted. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que en realidad no tengo como nada, ¿no? Digo, entonces, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que después que vino esta chica, bla, 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 no les voy a decir un nombre para que no se asocie ni mucho menos, pues me platicó que vino con usted y que le dio un tratamiento porque tenía, y me platicó que tenía flujo vaginal de estas características,
y que usted, por supuesto, le comentó que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual. Y digo, sí, entonces, ¿cuál es el problema? Me dice, ¿me puede decir cuál es el diagnóstico que tiene? Y digo, pues no te puedo decir, ¿no? Porque es precisamente, yo no tengo el consentimiento de ella para decirte que tiene. ¿Bien? Dice, no sea malo, doctor. Lo que pasa es que el novio de esta chica y yo tuvimos actividad sexual el fin de semana, y entonces yo tengo miedo de que me haya pegado algo. Entonces le digo, ¿cómo? Me dice, sí. Entonces yo me acosté con su novio el fin de semana, y entonces no sé si me haya pegado alguna de las enfermedades de transmisión sexual, pues que si es en realidad lo que tiene ella. Y le dije, bueno, mira, ¿cómo te puedo ayudar? No te voy a decir qué tiene, yo lo único que te voy a decir es que si tienes síntomas, me vas a ver al consultorio, sea cual sea tu síntoma. Entonces, ¿por qué les cuento esto? No es que me espante, ni mucho menos, no es de decir, ay, bueno, esto no es creíble. Chicos, pasa más de lo que ustedes se imaginan, y se los digo de una forma sincera, ¿sí? La promiscuidad, muy a pesar de que sean mejores amigas, mejores amigos, no lo sé, se da, ¿sí? Así de sencillo, punto y aparte. No estamos en una época de los años 30, de los 1930, donde era casi hasta pecado hablar de actividad sexual, ¿no? Entonces, esta chica, la primera, nunca había tenido en su vida, nunca había tenido actividad sexual vaginal. Y este chico había sido su primer novio, ¿sí? Y en el convencimiento de ahora perder la virginidad, pues la forma en la que tuvo actividad sexual fue vía anal. Se contagió de una parasitosis que es tricomoniasis, ¿bien? Y le dio síntomas vaginales. Punto. Y la amiga se acostó con el novio, ¿sí? Y, por supuesto, ya no hubo después un seguimiento, ya nunca acudió conmigo. Yo ya no pude saber si desarrolló o no desarrolló síntomas, pero que era altamente probable que los desarrollara o que fuera sintomática, por supuesto, ¿sí? Entonces, vaya, esas cosas pasan, chicos. No vamos a decir que esas son cosas extremas, porque no es así, sino todo lo contrario, es más frecuente de lo que se imagina. ¿Bien? Entonces, esa es la anécdota del día, ¿correcto? A mí me sorprendió mucho, no por el hecho de que me haya dicho, fíjese que tuve actividad sexual anal y bla, bla, no, me sorprendió más el hecho de que se confirma mucho el hecho de que entre amigos, sí, también se da muchísimo esa parte de compartir actividad sexual, porque estoy totalmente seguro que no lo sabía la novia real, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora candidiasis, ¿sí? La candidiasis es una infección provocada por un hongo, que ese hongo se llama Candida albicans. En la mayoría de los casos, en el 99.5% de los casos, porque hay otras especies de cándida. Es un hongo oportunista y, como les comentaba la otra vez, este hongo puede darnos una variedad grande de síntomas a nivel sistémico. Entonces, debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque puede existir candidiasis esofágica, oral, pulmonar, bla, bla, bla. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, dijimos, es la candidiasis vaginal. Es en realidad un hongo oportunista, ¿bien? Afecta piel, afecta mucosas como el tropismo más común, ¿sí? Y algo que también se presenta es en individuos sanos. Por eso la pregunta que les hacía hace un rato. ¿Una persona sin actividad sexual puede tener candidiasis vaginal? Por supuesto que sí. Incluso muchas adolescentes tienen candidiasis. De hecho, se dice que todas las mujeres, de hecho, no es todas, pero lo que decía la epidemiología en CDC, que el 96% de las mujeres va a tener candidiasis por lo menos una vez en su vida, ¿sí? O si no viene en una infección que cause todo lo que sucede con una vulvovaginitis, sí va a tener a lo mejor la asociación del prurito o la asociación de un poco de secreción, y a lo mejor la resuelve sola, ¿sí? Pero sí se dice que el 96% de las mujeres va a tener candidiasis. Y eso es muy normal, ¿bien? Se puede dar una diseminación asintomática, eso es una realidad,
Y los sitios tal vez más frecuentes, hablando de Candida albicans, es la genital, la bucal y el esófago, como las más predominantes para infectarse. Bien. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, a la derecha, es una candidiasis esofágica, ¿sí? ¿Qué pasa precisamente con la fisiopatología? Al momento de que se adquiere, en algún momento, aunque sea transitorio, las barreras tienen una pequeña alteración. Eso es lo que les da una mayor adhesión. Y no únicamente eso, se propician las infecciones por la humedad, por la temperatura e incluso también por las prendas, como bien por ahí mencionaron, la parte de las prendas ajustadas. Esto es parte de, ¿sí? Pero lo que hace prácticamente el hongo es que expresa una glicoproteína, y esa glicoproteína, que se llama el aspartil, favorece la invasión y la inflamación para el hongo, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, se adhiere al tejido y empieza a crear sustancias que le permiten una mayor adhesión. El crecimiento que va teniendo este tipo de hongo se protege contra las células T linfocitarias y también la interleucina 17. Entonces, a final de cuentas, genera también un poco de evasión del sistema inmunitario. No es tan frecuente que evada por completo el sistema inmunitario como lo hacen otro tipo de microorganismos. Hay otros que sí lo evaden por completo o se mimetizan mucho más. Esta, en realidad, les dije, puede resolver inclusive cuando la persona modifica todos aquellos factores que hicieron que creciera ese hongo. Como por ejemplo, por ahí mencionaron también el factor hormonal. Muchas de las mujeres perimenstruación, o sea, ya muy cercano a la menstruación, comienzan a tener este tipo de padecimientos por los cambios a nivel hormonal, pero que propician también un cambio a nivel del pH vaginal, ¿sí? Otras cosas, mujeres que ocupan, y que lo comentábamos un poco con las enfermedades por Gardnerella, asociadas en Gardnerella, que utilizan ciertos jabones líquidos como duchas vaginales, y eso también altera el pH. Eso también es un factor de riesgo, ¿sí? Otra cosa, el hacer ejercicio inclusive está determinado como uno de los factores de riesgo para este tipo de enfermedad. Entonces, debemos tener en cuenta esos factores, porque una adolescente, ¿sí?, incluso hasta en edades infantiles, pueden tener candidiasis vaginal y no necesariamente se trata por contagio de actividad sexual. ¿Bien? Y, obvio, si una mujer tiene un estado inmunosupresivo, por supuesto, de hecho, se los comenté en algún momento en alguna clase, una mujer que tiene candidiasis de repetición, lo primero que hay que hacerle es un test de panel metabólico, sobre todo hay que descartar que esa paciente tenga diabetes mellitus, ¿sí? O sea, está totalmente justificado que si una paciente no mejora, o más bien tiene repetidas ocasiones la infección, hay que investigar inmunosupresión, y la inmunosupresión más fácil que puede adquirir esta paciente, por los factores a lo mejor también epidemiológicos, es diabetes mellitus. ¿Okay? Factores de riesgo, la inmunosupresión, ya hablé de esto, el embarazo, muchas embarazadas padecen candidiasis, uso de antibióticos, también lo dijeron, si no mal recuerdo. O sea, el uso de antibióticos también disminuye poblaciones que son las de Prevotella, sobre todo, y Lactobacillus a nivel vaginal, y eso propicia entonces también un acercamiento mayor del hongo. Bien. Diabetes mellitus, uso de esteroides, pacientes que tienen una terapia prolongada de esteroides orales tienden a padecer también mucha candidiasis vaginal. VIH, calor, humedad, ropa ajustada y tabaquismo. Bien. Son como los que más se denominan en la literatura médica. Manifestaciones clínicas. Entonces, por ahí dijeron, vulvovaginitis. Es en realidad de las principales causas de vulvovaginitis. La otra es la asociación con Gardnerella, porque esas también se causan una vulvovaginitis, pero tal vez podríamos decir que la mayor cantidad recae epidemiológicamente en Candida albicans, ¿sí?, de la vulvovaginitis. Entonces, ¿en qué consiste la vulvovaginitis? Justo lo que ustedes están observando a nivel de la diapositiva. Un enrojecimiento, un prurito asociado en las manifestaciones clínicas, existe ardor
No en todos los casos. Si yo les pudiera comentar todos los casos que he visto de vulvovaginitis o que he tratado de vulvovaginitis, les puedo decir que lo que más se quejan las pacientes es de prurito. No hay otra enfermedad que cause prurito. Déjenme ir por agua, chicos. Entonces, no hay otra enfermedad de transmisión sexual. Bueno, recuerden que esto no es exclusivamente sexual, pero enfermedades genitales, quiero decirlo mejor, que causen mayor prurito que esta. Tricomonas también causa mucho prurito, sí, pero esta causa más, ¿bien? Eritema y edema a nivel del vestíbulo y en los labios, flujo en las paredes, de hecho, así como ustedes están viendo, se puede presentar la paciente, y una secreción vaginal. Ahora, como bien dijeron, la secreción es blanca, es espesa, o sea, es grumosa, no es líquida como sucede con Gardnerella y las demás bacterias anaerobias. En este caso, tiene una consistencia mucho más sólida. De hecho, en los libros, por ejemplo, el Kumate lo menciona como secreción en forma de requesón, ¿sí? Entonces, es así, la expresión es cuajada. Es muy evidente y, por supuesto, aquí vienen otras manifestaciones. Es muy fácil encontrarlas. De hecho, cuando se hacen exploraciones bimanuales en mujeres embarazadas, muchas de ellas, al momento de que se extrae el guante, a mí me pasó mucho cuando roté en ginecobstetricia, muchas de ellas, cuando ya íbamos a ver qué pasa con la apertura del canal vaginal, al momento de sacar el guante, se evidenciaba muchísimo grumo correspondiente a Candida albicans, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en la exploración física. Así luce. ¿Bien? Y este no tiene olor, que es una característica de diferenciación, como lo que se tendría que hacer con la prueba de aminas para Gardnerella vaginalis. ¿Bien? En la epidemiología se dice que entre un 10 a un 50% de portadoras, es decir, que lo tienen, pero no tienen manifestación clínica. 50% de las mujeres universitarias, fíjense, esa tampoco me acordaba de esa epidemiología. Es decir, que en este punto, ¿sí?, podríamos hablar que el 50% de las mujeres universitarias tienen cándida, ¿bien? Y muchas veces, vuelvo a repetirlo, no lo saben. Edad más de 16 años, porque es justo cuando los cambios hormonales tienen una mayor, vamos a decir, presencia, ¿no? Puede ser antes, por supuesto, pero se nota más a partir de los 16 años y corresponde en algunos casos con también el inicio de la vida sexual, ¿no? Recurrente, o qué tipo de denominación se le otorga a una candidiasis recurrente en aquella paciente que tenga más de 4 casos al año. Entonces, cuando una paciente tiene esto, recuérdenlo, tenemos que investigar inmunosupresión. ¿Bien? Y el diagnóstico y el tratamiento. ¿Se puede hacer una prueba de montaje en húmedo? Sí, no es lo mejor, pero no sé si recuerdan que nosotros vimos cuando estábamos viendo infecciones de piel y tegumentos que había la colocación de hidróxido de potasio porque eso hacía básicamente una modificación celular y hacía la evidencia de los micelios. Entonces, el hidróxido de potasio también se utiliza aquí. Se lleva a una laminilla la secreción, se le agrega el hidróxido de potasio y de ahí entonces al microscopio. Entonces, eso vendría siendo la prueba rápida y de elección, porque es rápida, ¿sí? Pero existe algo más específico como prueba, como gold standard, que es el cultivo. El gran problema es que es difícil, así de sencillo. Muy, muy difícil que se cultive. Y existen también pruebas de determinación de cadenas de ADN, pero no se encuentran tan disponibles, por eso no se ponen. Y tampoco no son tan accesibles en cuestión económica. Entonces, la prueba de preparación de hidróxido de potasio en una laminilla, como ya lo había explicado en la unidad de piel y tegumento, surge exactamente igual. Entonces, es muy fácil. De hecho, incluso con la clínica nosotros nos podemos guiar muchísimo. Ahora, el tratamiento de elección, como también ustedes lo comentaron, es fluconazol. 150 miligramos, dosis única. ¿Bien? También existe la aplicación de fluconazol vía vaginal para ciertos casos y también, como lo vimos en algunas enfermedades provocadas por hongos en piel,
también existen tratamientos con ketoconazol, itraconazol y clotrimazol. El ketoconazol se puede administrar tópico y vía oral. Ya habíamos dicho incluso que para esos pacientes que tienen ketoconazol, asociado con enfermedades de piel, sobre todo de piel, no tanto aquí a nivel genital, hay que ponerlas a sudar porque ahí pasa el ketoconazol, ¿no? Lo había comentado, creo que sí. Y, ¿cuál es lo malo, chicos? Y que el fluconazol, también yo he visto muchísimos comerciales de medicamentos de venta libre. Es decir, una persona puede llegar a la farmacia y comprar fluconazol sin ningún tipo de receta y sin haber llegado con el doctor. ¿Cuál es el problema? Que las mujeres, o muchas mujeres, no todas, por supuesto, pero muchas mujeres que no acuden con los médicos a revisión o que no se tiene en realidad la certeza, ven cualquier flujo blanco y dicen, pues vi el comercial y entonces puedo comprar fluconazol y listo, dosis única y va para adentro. Eso también puede crear resistencias, recuérdenlo. Entonces muchas mujeres se provocan las resistencias por tener el consumo de medicamentos de venta libre como si fueran dulces. No lo hagan, ¿sí? No lo hagan ni ustedes si les llegara a suceder y no lo hagan con sus pacientes. Más bien, explíquenles cuál es la importancia de que acudan con una revisión médica y sobre todo también ginecológica. Un médico familiar puede hacer esto sin ningún problema, no necesitan llegar al especialista, ¿no? Entonces, hay algo importante que también no está escrito aquí con relación al tratamiento. Todas las mujeres, preferentemente, tienen que lavar al mismo tiempo. Esto es como una recomendación más bien, no está escrito en ningún libro, pero la mayoría de los ginecobstetras lo dicen y con suma justificación. Las mujeres deberían tener o lavar, ¿sí?, con jabones neutros la ropa y exponerla al sol, ¿sí? Porque esto también disminuirá la presencia del hongo. Entonces, ¿por qué todo adjunta? Porque si existiera una prenda contaminada, entonces podría volver de alguna forma a reactivarse la infección. Es menos probable, eso es una realidad. Pero por eso la ropa interior se prefiere, denle esa recomendación a sus pacientes, de que laven su ropa interior junta y toda la pongan a secar al sol, ¿sí? Créanlo, yo por lo menos, cuando escuché ese tipo de recomendaciones de los ginecobstetras y en mi práctica clínica, que en algún momento llegamos a tener ese tipo de casos, vaya, nunca hubo una paciente que regresara y, oiga, no funcionó el tratamiento. No, ¿sí? Entonces, esto es muy bueno, ese tipo de recomendación. ¿Bien? Entonces, ¿quedó claro, chicos? ¿Qué pasa con Candida albicans? ¿Todo bien? Sí, doctor, pero... Sí, doctor. Ahora, ¿dudas o preguntas, chicos? Ya terminamos, ahora sí. Es que yo estaba leyendo acerca del tratamiento de esta última parte y menciona Lange Papadaki que hay diferentes esquemas, ¿no? Esquemas de dosis única, esquemas de 3 días, de 7 días, de 14 días, y etcétera. Sí, es correcto. Ahora, ¿con base en qué vas? Continúa, perdona, María Belén. No, está bien. No, dime, termina, porque ya creo que corté tu inspiración, pero termina. No, bueno, el fluconazol, o sea, es tratamiento de elección en dosis única cuando se trate de cándida, ¿no? Y en la mayoría de los casos de cándida, vas a tener, porque sí existen, candidiasis resistentes. De hecho, no recuerdo cuál es el libro, pero menciona justamente, cándida es una infección que puede ser aguda, crónica, persistente y resistente. Así dice, no sé por qué lo recuerdo. Pero así dice, cándida es una infección que puede ser aguda, crónica, persistente y resistente. Entonces, para la gran mayoría de los casos, el fluconazol es el tratamiento de elección. Para los 4 casos, ¿sí? Por supuesto, tú, y eso es correcto, vas a tratar de ajustar algunos esquemas dependiendo de esto. Si tú tienes una paciente que tiene recurrencias, lo primero que tendrías que hacer, por supuesto, es buscar por qué tiene esas recurrencias en cuestión de los factores de riesgo, en cuestión de inmunosupresión, que ya lo dijimos, pero tú tienes que llevar el tratamiento más prolongado.
porque esto se vuelve un hongo oportunista, es decir, puede reactivarse de una forma muy rápida. Entonces pasaba algo, o sea, no sé si recuerdan que hablábamos de las tiñas en su momento y decíamos, el tratamiento tiene que llevarse hasta 10 días después de que ya no existe evidencia de las lesiones. Entonces, podría suceder algo muy similar con la candidiasis vaginal. Puedes llevar incluso hasta 10 días a una paciente para que disminuya precisamente el factor de tener una reaparición, ¿no? Y disminuye por completo. Existen unas tabletas que son también las de nistatina y se utilizan también mucho para la candidiasis, ¿eh? Pero lo mejor es darle el tratamiento de elección, que son estos imidazoles. ¿Bien? Sí. ¿Algo más, chicos? ¿Bien? ¿Quedó claro entonces ahí, María Belén? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, no, sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok. ¿Algo más, chicos? Es sencillo en realidad. Lo que tienen que hacer mentalmente, tal vez hasta hacer una tarea de las que les va a dar puntos, no lo sé, pero tendríamos que separar cómo es que se presenta la paciente. Recuerden que muchos de los casos de Gardnerella son asintomáticas, ¿eh? No tienen nada, los genitales son intactos. En el caso de la tricomona y en el caso de candidiasis no es así, puede existir una alteración, sobre todo en genitales externos. ¿Cómo es el flujo? Flujo grisáceo blanquecino espumoso, flujo amarillo verdoso, flujo blanco grumoso. Muy bien, así de sencillo. ¿Cómo está el cérvix? Bueno, el cérvix en Gardnerella está normal, está intacto. ¿Cómo está el cérvix en tricomonas? Tiene la colpitis macularis. ¿Cómo está en cándida? Bueno, ahí puede estar normal, pero en realidad va a tener los grumos justo alrededor, que es muy característico también en la exploración con un espéculo. Muy bien. Así mentalmente ustedes tienen que hacerlo y nunca van a errar, se los aseguro, para saber si es necesario dar una prueba confirmatoria o para otorgarle un tratamiento a su paciente. Así de sencillo. Doctor. Son fáciles de tratar. Doctor. Fáciles en el aspecto, me refiero a guiarnos clínicamente, ¿eh? No fáciles de tratar, porque no todos los casos son fáciles. ¿Bien? ¿Qué más, Francisco? Pero si encontramos cándida, si encontramos cándida por primera vez en un paciente sintomático, ahí sí lo tratamos, aunque sea colonizador habitual. Sí, es un colonizador, puede llegar a ser un colonizador habitual, pero sí hay que darle tratamiento. Porque, aunque sea sintomático. Sí. Okay. Tú vas a tener, de hecho, la obligación de disminuir el que se trate de que sea un portador crónico ese paciente. ¿Ok? De acuerdo. ¿Algo más, chicos? ¿Todo bien? Doctor, Es como Adelante, Diana. Para candidiasis, no escuché si dijo que si teníamos que darle tratamiento también a la pareja o solamente la... Ok. Muy buena pregunta, Diana. ¿Sí? No es... a quienes le tienen que dar un tratamiento obligatorio son pacientes con gonorrea, clamidia, herpes, preferentemente también herpes, sífilis, por supuesto el chancroide, ¿sí? Tricomoniasis, tiene que llevar también tratamiento para la pareja, pero con la candidiasis no. Con la candidiasis, como puede ser también un colonizador, y como suelen resolverse, la transmisibilidad a través del contacto sexual es muy baja, ¿sí? Si sucede, por supuesto, sí, pero resuelve mucho más rápido un hombre una candidiasis que puede estar a nivel genital, y de hecho en la gran mayoría de casos así es, y entonces no está totalmente justificado el dar un tratamiento, no se da fluconazol oral a la pareja, ¿eh? Solo en casos que pudiéramos asociarlo, por supuesto, con una persistencia. Ahí sí valdría la pena, bueno, ni sabe qué, usted ya tiene 4 visitas aquí con el ginecólogo, pues no se le quita, no mejora, bla, bla, bla. Vamos pues, también a darle un tratamiento a su pareja y vamos a investigar por qué razón usted sigue siendo una persona con esa cronicidad, ¿no? Entonces, no vale la pena. Si me dices de primera instancia, no se tiene que dar tratamiento con imidazoles a la pareja. ¿Bien? No está justificado. ¿Ok? Pero es una muy buena pregunta, Diana. Okay, ¿Qué más, chicos? ¿Todo bien? Terminamos la unidad
Y vamos ahora con, si no me recuerdo, el primer tema debe ser rotavirus, ¿eh? Entonces, lo estaremos viendo ya el día lunes. Es que creo que vamos bien, ¿no? Vamos a buen ritmo. Ya no me estoy volviendo tan loco con terminar tan rápido ni darles todo muy rápido. Vamos a buen ritmo. Bien. Entonces, bien, chicos, si ya no hay nada más que agregar ni preguntar, nos vamos a ver el día lunes. Que disfruten su fin de semana a pesar de que tengan clase. Disfrútenlo y cuídense mucho, ¿correcto? Pórtense bien. Bueno, sí, espera, doctor. Antes de que A ver. no vamos a hacer una duda. ¿Cuántos eran los puntos que me dio? ¿0.2 o 0.3? Es que no. Déjame ver. Aquí lo tengo anotado, pero... Igual a mí, por favor, doctor. Punto 3 a Francisco, sí fue punto 3. Ok. Gracias. ¿Y qué otra, perdón? ¿Quién más preguntó? Yo, Isaac. Isaac. Punto 3, Isaac, ¿sale? Muchas gracias. Chicos, va a haber después también una parte también de sesiones y tal vez, digamos, quienes ya ganaron puntos no participen, no lo sé. Dice que quiero que todos tengan una participación o por lo menos vayan ganando esos puntillos que les van a dar. ¿Ah? Cuídense ahora sí, chicos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente. Adiós a todos, bye.